Este video está dedicado a la memoria de mi abuelito, don Fausto Vargas Solís. Hoy, recuerdo con mucha emoción sus historias sobre la Capilla del Calvario de Cuautla, Morelos, que en aquellos años estaba oculta a la vista del público y pocas personas sabían de su existencia y en dónde se encontraba, cosas de las que mi abuelito siempre tuvo conocimiento. Hoy, al presentar este video, digo con mucho orgullo que todo lo que me contó de la Capilla del Calvario cuando yo era un niño, era verdad. Este es mi pequeño tributo a su sabiduría y amor por la historia de México que me transmitió con sus inolvidables relatos. Esta ocasión, escucharemos una voz del más allá, al fantasma de un joven, casi un niño, que falleció de manera espantosa en la Capilla del Calvario durante el infierno del sitio de Cuautla en 1812 y que ha esperado durante más de 200 años para reivindicar el honor de su familia y así poder descansar en paz. A través de su relato, vamos a conocer por qué la guerra que buscaba la independencia de México tardó muchos años en finalizar, así como las razones por las que su historia está llena de odios, venganzas y muertes. Una vez más, desafiamos a la historia oficial y sus relatos descafeinados que ocultan la verdad. Soy José María Morelos y les presento entonces a este joven que nos contará su tragedia. Adelante, teniente. Esta es su oportunidad. Lo escuchamos. Muchas gracias, es un gusto saludarlo, General José María Morelos. Soy Gil Riaño, Saint-Maxent, teniente de granaderos del Ejército Virreinal. Y aunque provengo de una familia de aristócratas y de valientes militares, mi vida, que terminó a los 17 años, estuvo marcada por la tragedia. Nací en Guanajuato, un 12 de abril de 1793. Mi abuelo materno fue Gilberto Antonio de Saint-Maxent, un acaudalado comerciante de pieles, de origen francés, que fundó la ciudad de San Luis, Missouri. Quien también fue un valiente militar, que desempeñó numerosas operaciones encubiertas como agente secreto, al servicio del rey de España. Tuvo 3 valientes hijos, quienes también fueron militares, leales a la corona española, y 6 hijas, de belleza incomparable. Victoria, mi madre, era una de ellas. Mi mamá y sus hermanas contrajeron matrimonio con hombres muy importantes, entre ellos, el conde Manuel Flón y el virrey Bernardo de Gálvez. Bajo el mando de Gálvez, mi padre, Antonio Riaño, combatió con bravura en la batalla de Pensacola, donde España se alzó victoriosa sobre Inglaterra, y fue un triunfo tan importante de mi papá y de sus compañeros, que gracias a eso, los Estados Unidos pudieron lograr su independencia. Mi padre, nacido en un pintoresco pueblo español de Cantabria, que se llama Liérganes, en 1757, ingresó a la corta edad de 14 años, a la Armada Española, donde se desempeñó con tanto patriotismo, que a los 18, ya era aclamado como un héroe, tras rescatar con audacia y valentía, con su barco, a numerosos náufragos, durante la encarnizada Batalla de Argel, lo que le valió el título de alférez. Admirado por sus superiores, ascendió rápidamente en las filas militares, siendo nombrado capitán de fragata. Estuvo entre los pocos soldados españoles que lograron nombramientos, tanto en el ejército de los océanos, como en el de tierra, donde también sirvió como teniente. Su inquebrantable lealtad al rey fue recompensada con el prestigioso cargo de intendente de Guanajuato en 1792. En esa próspera ciudad, mi padre dejó un conjunto perdurable de obras benéficas en favor del pueblo. Por ejemplo, construyó la Alhóndiga de Granaditas, que es un gran almacén que sigue de pie hoy en día, y que, en su época, ayudó a combatir el hambre, erradicando la escasez de maíz. Se preocupó igualmente por mejorar la preparación académica de los niños, al introducir la enseñanza del francés en las escuelas, pues
Permítame confesarle, en nuestra casa, mi familia, solo hablaba francés, que era el idioma materno de mi madre. Mi papá promovió también con entusiasmo el estudio de las matemáticas, la química, el dibujo, la filosofía y el latín en los colegios, disciplinas que él mismo dominaba a la perfección. Una gran acción humanitaria, que pocos conocen, fue la campaña de vacunación contra la viruela, que mi padre emprendió con gran determinación. De esta manera, salvó muchas vidas, al ofrecer vacunas gratuitas a toda la población, sin discriminar a nadie, por su posición económica o por su color de piel. Es muy importante recordar que, en aquella época había una gran desconfianza hacia las vacunas, pero a mi papá se le ocurrió una gran idea para vencer ese obstáculo. Decidió llevarme a mí y a mis hermanos a un evento público a donde había muchas personas, para que vieran cómo nos vacunaban, y así logró convencer a la mayoría de que aceptaran vacunarse y se protegieran contra la mortal enfermedad de la viruela. Ese acto no solamente fue una muestra de cuánto amaba mi padre a su familia, sino que demostró también cuánto amaba a la comunidad, a la que le enseñó la importancia del derecho a la salud pública, ya que además instaló muchas farmacias gratuitas, para que la gente de escasos recursos económicos tuviera acceso a los medicamentos que necesitaba para curarse de muchas enfermedades recurrentes en la región, lo que constituye sin duda una visión humanista y adelantada a la época en la que gobernó Guanajuato. Es importante también decir que mi padre fue uno de los primeros gobernantes en la historia en promover leyes de protección ambiental, al crear una legislación que protegía a los bosques. Por todo esto, el gobierno de mi papá no debería de pasar desapercibido en la historia de México, pero la historia oficial se ha esforzado en borrar todas esas obras buenas, porque para crear la figura de Hidalgo como héroe, necesitaba también crear un villano, y ese papel por desgracia le tocó a mi papá. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo, y una muestra contundente de que mi padre fue un buen hombre y un buen gobernante, es la afirmación que, en uno de sus libros hizo don Carlos María de Bustamante, al asegurar que, mi padre, fue uno de los mejores intendentes que tuvo la Nueva España. Mi padre era también un aficionado a la lectura de los enciclopedistas franceses, quizás influenciado por mi madre. Por esa razón, tuvo una gran amistad con el obispo de Michoacán, de nombre Manuel Abad, y con un sacerdote, de espíritu jovial, amante de la música y el teatro, que se llamaba Miguel Hidalgo. Este último, incluso, con frecuencia, le decía a mi madre galantes piropos. Juntos, mi padre y sus amigos, el obispo y el cura, celebraban en mi hogar inolvidables reuniones literarias, donde debatían sobre ciencia y problemas sociales, como la pobreza. Y ese mismo cura, Miguel Hidalgo, a quien tantas veces recibimos en nuestra mesa, compartiendo el chocolate con nuestra familia, fue quien, tras lanzar el famoso grito de independencia, se presentó el 28 de septiembre de 1810, en la ciudad de Guanajuato, al frente de un ejército de 20,000 hombres, para exigirle a mi padre la entrega de los españoles y de todos los tesoros que resguardaba la ciudad. Mi padre, con una dignidad inquebrantable, le respondió a Hidalgo que solo reconocía al virrey como la legítima autoridad de la Nueva España y que, al no ser un criminal, jamás se entregaría como prisionero. Además, juró defender con su propia vida a las personas que habían buscado refugio en la Alhóndiga, así como a los intereses y el patrimonio de España. Su valiente postura fue respaldada por los 500 hombres que, con pocas y defectuosas armas, lo acompañaban en el almacén de maíz, decididos a proteger a las familias españolas, a los archivos del gobierno y al cuantioso tesoro de la ciudad, compuesto por 309 barras de plata, y 620,000 pesos en efectivo. Hidalgo, en un gesto hipócrita, le ofreció proteger a nuestra familia, pero mi padre, anteponiendo su deber y su honor, rechazó con firmeza la oferta. Fue entonces cuando el infierno se desató sobre Guanajuato.
Mi padre cayó, defendiendo la Alhóndiga, víctima de la certera bala de un francotirador, que lo alcanzó en el ojo izquierdo. Mi hermano Gilberto Manuel, herido de gravedad, mientras lanzaba frascos de azogue como improvisadas bombas incendiarias para frenar el avance de los insurgentes en la toma del edificio, falleció días después, con tan solo 21 años de edad. Tras 5 horas de intensa lucha, los insurgentes lograron tomar la plaza, desatando una ola de violencia y asesinando a la mayoría de los españoles y a sus indefensas familias. Los indígenas, que integraban el ejército de Hidalgo, cometieron actos de crueldad indescriptibles. Azotaron, brutalmente, a un niño contra el suelo, arrojándolo desde lo alto del almacén, con el único propósito de robarle unas mercancías a su padre, un comerciante italiano, de apellido Reinaldi, a quien también asesinaron de manera horrible. El saqueo se descontroló por completo, sumiendo a la ciudad en el caos. Cientos de cadáveres quedaron esparcidos entre los granos de maíz, las monedas de oro y las barras de plata, todos ellos teñidos de sangre. Y luego, como si esto fuera poco, los insurgentes comenzaron a pelearse por el botín, envenenados por la ambición, el saqueo y el robo. No eran revolucionarios buscando la libertad, sino criminales sedientos de oro, dispuestos a conseguirlo a cualquier precio. De todo lo que sucedió en Guanajuato, lo que más me llena de tristeza es recordar que los asesinos de mi querido padre expusieron al público su cadáver durante 2 días, para que la gente se burlara de él y le gritaran horribles insultos, olvidando en su locura que las personas fallecidas no pueden escuchar a nadie. Además, sus restos fueron profanados por esas gentes depravadas que, de manera irrespetuosa, le quitaron toda su ropa, lo desnudaron para buscar en él una cola, que era, según ellos, la prueba de que todos los españoles eran demonios. No conformes con eso, lo mismo le hicieron a muchos otros cadáveres de españoles asesinados. Eso fue un espectáculo de locura, lo más horroroso que se puedan imaginar. Así, de perversos y depravados fueron esos hombres que decían luchar por la libertad y que contaron en todo momento con la aprobación de su líder, el malvado y traidor Miguel Hidalgo. Tras el ataque a la Alhóndiga, el ejército de Miguel Hidalgo comenzó a entrar a las casas para robar y asesinar a sus ocupantes en toda la ciudad de Guanajuato, sin piedad alguna, y aunque fue para ellos una victoria aplastante, cometieron un grave error que decidió el destino de la guerra, pues atacaron las propiedades y las familias de los criollos. Este grupo social estaba formado por los descendientes de los españoles que habían nacido en América, por lo que eran considerados ciudadanos de segunda clase, y por lo tanto sufrían injusticias por parte de la corona española, por lo que, en un principio, simpatizaron con la causa independentista de Miguel Hidalgo, a tal grado que la mayoría de los criollos tenía pensado unirse al ejército insurgente, pero, debido a los hechos sangrientos de Guanajuato, se arrepintieron de esa idea. Las familias criollas tenían riqueza y acceso a las armas, razón por la cual eran un grupo importante en la sociedad novohispana. El general en jefe del ejército de la Nueva España, don Félix María Calleja, que más tarde fue la máxima autoridad en el virreinato, llegó a decir que los líderes insurgentes habían cometido un error muy grande al no incluir en un plan de guerra a los criollos, que estaban inconformes con la corona española, porque todos los problemas sociales y económicos que vivía la Nueva España eran culpa del gobierno español, y ellos, los criollos, tenían la capacidad y los recursos suficientes como para haber inclinado la balanza rápidamente a favor de la causa de la independencia. Así fue que los criollos, al convertirse en enemigos de los insurgentes,
prolongaron el conflicto, aumentando también el costo de la guerra en vidas humanas. Finalmente, la reconciliación entre ambos bandos tuvo lugar hasta 1821, cuando la unión de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide puso fin a la guerra. Así de importante fue el papel de los criollos en el desarrollo y finalización del conflicto por la independencia. Ahora, les voy a contar los acontecimientos que siguieron a mi decisión de unirme al ejército realista, bajo el mando del general Félix María Calleja. Quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar algo muy importante para mí, pues, aunque participé en la guerra contra los rebeldes, jamás estuve a favor de la esclavitud, ni de las injusticias que sufrían los más pobres. No fue así, mis motivos fueron otros. En primer término, mi lealtad a la corona, al igual que mi deseo de evitar que los insurgentes cometieran más masacres como la de Guanajuato, y desde luego, vengar, por una cuestión de honor, las horribles muertes de mi padre y de mi hermano, porque a pesar de que Miguel Hidalgo y sus secuaces ya habían sido juzgados y fusilados por sus crímenes, la rebelión continuaba, principalmente bajo el mando de otro sacerdote, el cura de Carácuaro, Michoacán, de nombre José María Morelos. Fue así que se tuvo noticia de que Morelos se encontraba fortificando el pequeño pueblo de Cuautla, localizado en la región centro-sur de la Nueva España. Rápidamente, nos dirigimos a ese lugar, con tropas bien entrenadas, con la firme determinación de enfrentarnos a él y a su banda de criminales, quienes se autodenominaban el Ejército Americano. Sin embargo, tras sufrir un revés en la batalla del 19 de febrero de 1812, optamos por sitiar Cuautla, cercando la ciudad, con el objetivo de cortar el suministro de armas, alimentos y agua a las fuerzas de Morelos, para lograr su rendición. De esta manera, el 7 de marzo, las fuerzas realistas nos hicimos de una posición clave que los insurgentes habían descuidado por completo, una pequeña capilla, conocida como la Capilla del Calvario, ubicada en un punto estratégico. Allí establecimos una sólida guarnición de infantería y otra de artillería, fortificando el reducto con 4 cañones de calibre número 8 y un obús, además de una guarnición de 350 granaderos, entre quienes estuve con el grado de teniente, gracias a que fui militar graduado, quedando el reducto bajo las órdenes del comandante don Agustín de la Viña. Para el 30 de marzo, el hambre se había convertido en un espectro, en una maldición que cobraba cientos de vidas en Cuautla. Como resultado del implacable cerco que habíamos impuesto, la desesperada población y los insurgentes del cura Morelos comenzaron a consumir todo tipo de animales, desde gatos y perros hasta lagartijas, e incluso el cuero de las puertas. En medio de esta situación límite, justo cuando creíamos que estaban a punto de rendirse, el general Morelos tomó la audaz decisión de lanzar un ataque desesperado contra la Capilla del Calvario, con las valientes tropas de Hermenegildo Galeana y de José Aguayo, compuestas en su mayoría de bravos costeños, quienes nos rodearon con una rapidez asombrosa, y nos atacaron con una ferocidad tal, que nos vimos obligados a disparar en todas direcciones, lo que impidió que recibiéramos apoyo de nuestras propias filas, que no podían acercarse, sin arriesgarse a sufrir daños, por los disparos de nuestros fusiles. El asalto se prolongó durante 2 extenuantes horas, al término de las cuales, y a pesar de que el enemigo había logrado capturar nuestros cañones y el obús, ocurrió algo sorprendente, pues los abandonaron, al descubrir, en el interior de la capilla, cajas repletas de galletas, dulces, cigarros y chocolates. Tal era la gravedad del hambre que asolaba Cuautla, que la gente ya no podía resistir más, y aún así, se negaban a rendirse.
atacaron la capilla del Calvario, con tal determinación y ferocidad, impulsados por el hambre, que atenazaba sus entrañas. El ataque fue tan letal, que la mayoría de mis compañeros perdieron la vida, al igual que yo. Así fue, como encontré la muerte, peleando por mis ideales, y buscando vengar a mis seres queridos, a la temprana edad de 17 años. Una muerte que, fue profundamente sentida, por mi pobre madre, por el general Calleja, y por todo el ejército realista, quienes, conocían a la perfección, la trágica historia de mi padre y de mi hermano, víctimas inocentes de la insurgencia en Guanajuato. Existe un hecho, que ningún libro de historia ha mencionado jamás, y es que no fui el único Saint-Maxent que buscaba vengar la muerte de su padre, durante el sitio de Cuautla de 1812. Ese honor y esa desgracia, los compartí con mi primo, el teniente coronel de caballería Manuel Flón, quien, sirvió bajo las órdenes del general Ciriaco del Llano. Él, al igual que yo, anhelaba, vengar la muerte de su padre, el conde de la Cadena, quien fue, vilmente, asesinado por los insurgentes durante la batalla de Puente de Calderón, en 1811, que fue, una gran victoria del ejército de la Nueva España, y, que, a la postre, significó el principio del fin para Miguel Hidalgo y su ejército de delincuentes. Sé, que, para muchos, mi padre, mi hermano y yo no somos héroes, sino villanos, que se aliaron con los opresores, pero, en realidad, fuimos hombres de buenos principios, y, los defendimos, hasta la muerte. Les pido, por todo lo que les conté, que cuando pasen por este lugar, por esta capilla del Calvario, no me recuerden con odio, porque, aunque reconozco, que, participé en la guerra contra los insurgentes, jamás busqué, que las personas más pobres, continuaran viviendo en la esclavitud y en la injusticia. Los motivos que me impulsaron a la lucha, no fueron esos. Ojalá, mi historia, se cuente con apego a la verdad, para que no sirva, para alimentar los rencores contra los españoles, por el contrario, ojalá y, sea motivo, para lograr la reconciliación, para que, logremos entender, que como hijos de esta tierra, como hermanos, debemos construir un presente de paz, para lograr un futuro de progreso. Deseo con toda el alma, que, nunca más, la sangre manche nuestras manos, que, la memoria de los caídos, de ambos bandos, nos impulse, a buscar la unidad, la justicia y la verdad. Este es mi legado, esta es mi esperanza, que la historia de México, no se escriba ya con sangre, sino, con respeto, a través del diálogo, para, que, no vuelva a quemarse, ninguna alhóndiga en México, nunca jamás. Gracias, por prestarme atención. Por fin, podré, descansar en paz. Que viva México, que viva España, que viva Cuautla Morelos. Desde CRS, tu canal de historia, hacemos una denuncia. Exigimos a las autoridades correspondientes que corrijan de manera inmediata la mentira, la gran falsedad que menciona la placa conmemorativa de la Capilla del Calvario ubicada en Cuautla, Morelos, pues, según los registros históricos, no puede ser considerada como un reducto insurgente, ya que en realidad estuvo bajo el control del ejército de la Nueva España. Durante el conflicto armado de 1812, la verdad, por lo tanto, es que fue un cuartel de las fuerzas españolas. Esta negligencia, cometida por los ayuntamientos, por los cronistas y por las asociaciones de divulgación histórica, que no han hecho bien su trabajo, es inaceptable. El patrimonio histórico de México merece respeto y memoria, no mentiras y desprecio. Les exigimos que corrijan esa placa y se pongan a trabajar. El presente video contiene evidencias suficientes para sustentar nuestra petición y denuncia. Muchas gracias.